puede transferir a nuevas situaciones los conocimientos adquiridos, entonces podemos pasar a la fase de cierre o a la fase de salida. Y aquí tenemos 3 procesos cognitivos más. La metacognición, o rutas ya no lo llaman metacognición, lo llaman reflexión. Es la etapa en la cual el estudiante hace una concienciación de su aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Y para qué lo aprendí? ¿O para qué me sirve lo que aprendí? Terminada esta fase, hay otro proceso cognitivo que es la evaluación, pero la evaluación y la motivación están considerados como transversales, ¿cierto? Hasta allí habría terminado una sesión con rutas, pero si una sesión con PCN incluye un proceso pedagógico más. ¿Cuál es el proceso pedagógico adicional para PCN? La extensión, ¿cierto? ¿Por qué la extensión? Porque la extensión busca profundizar, esclarecer, ampliar los aprendizajes logrados en el aula. Se supone que en rutas ya no lleva la extensión, o sea, comúnmente, si voy a trabajar con la metodología ruta, en estas escuelas de jornada completa, lo que no va a existir es 0 tareas, ¿cierto? Y la norma desde el año pasado ya va trayendo esa postura. En inicial no se debe dejar tareas, en primaria no se debe dejar tareas, solamente en primaria y secundaria dejar tareas 2 horas para el fin de semana, siempre que la tarea responda a un proyecto de aprendizaje. Pero ya no puedo dejar tareas de cada asignatura o de cada área, ¿cierto? Eso respondiendo a los procesos pedagógicos. En otras palabras, una sesión se inicia y se termina en la instrucción del taller. Ahora, el modelo del TCN no es de jornada completa. El modelo del TCN es normal, trabajado en nuestro horario, pero el modelo de rutas es un modelo de jornada completa. En la escuela permanecerá hasta que terminen todas sus actividades pedagógicas y no llevar a los domicilios. Y eso es un poco lo que este año, el año 2014, se realizó en los profesores de inicial primaria. Hay varias suposiciones. La primera suposición es que los docentes avanzamos la currícula no con sesiones, sino con qué la avanzamos, con tareas. Y no sean las tareas, mírese por donde se mire, ningún teórico lo rescata como significativo. Para ningún teórico del aprendizaje una tarea es significativa. Porque la construcción del aprendizaje debe ser con la mediación del docente en el aula de clase. Entonces va por allí un poco por el cual hay una especie de que rutas dice no se debe dejar tareas, o sea, la metodología rutas no se debe dejar tareas. La metodología del TCN, sí, la extensión está como investigación, como profundización, como complementación. Y por eso que de repente en secundaria hay todavía esa posibilidad de dejar tareas, pero ya no pues tareas intensas, ¿no? Sino limitadas. Muy bien, pasamos. Materiales educativos. También el docente debe tener muy claro sobre los materiales educativos. Una sesión de aprendizaje se planifica, se implementa y se ejecuta, ¿cierto? Se planifica, se implementa, se ejecuta y se evalúa. Esos 4 procesos tienen que estar clarísimos. Al planificar, ¿qué hago? Aplico toda la teoría del aprendizaje, ¿cierto? Y al implementar, incorporo los materiales educativos. Antes de iniciar mi sesión, debo implementar. No se vale conseguir los materiales educativos cuando voy a hacer recién mi sesión. No, eso ya debe estar. Todos los materiales educativos que voy a utilizar o pienso utilizar, al planificar lo debo incorporar en mi sesión de aprendizaje. Incluido página, incluido el texto, incluido el material, ya debe estar, ¿cierto? Y eso es un poco la crítica que nos hacen, que nosotros diseñamos la sesión y después recién estamos buscando los materiales, y eso no está bien, ¿no? Es la segunda etapa de la implementación. Algunas cosas sobre materiales educativos. Podríamos diferenciarlo de los 3, ¿no? En materiales estructurados, todos aquellos materiales que han sido construidos con intencionalidad pedagógica,
Por ejemplo, una lámina, una maqueta, son estructurados. Y los semiestructurados son todo aquello que elabora el maestro y le da un uso pedagógico. Por ejemplo, un ábaco de semillas, una cuenta de repente también de chapas, por ejemplo, de repente en la primaria, trocitos de madera cortados como si fueran regletas para trabajar dimensiones. De repente, el iniciar la construcción de las pelotitas, son semiestructurados porque hay la participación del maestro en convertir un objeto en uso didáctico. Pero también existen los no estructurados, que son los que lo define María Montessori, y que dice que son los que generan alta expectativa en los estudiantes. Y estos materiales educativos no estructurados son los del medio ambiente que se lleva a la escuela para generar aprendizaje. Por ejemplo, de repente una planta, pues de verdad, un animalito, o sacar a los estudiantes a una granja, a un biohuerto, al laboratorio, al mercado. Pues ahí estoy haciendo uso de los materiales no estructurados. Esos materiales educativos. Además de esto, no olvidemos que el Ministerio de Educación ha acordado una guía de medios y materiales educativos. Es conveniente revisarla. Muy bien, pasamos. Evaluación. En evaluación sí es compleja. En lo que es evaluación para nosotros, de repente recién estamos iniciando. Se supone que la evaluación debe ser cualitativa, pero nosotros aún hacemos evaluaciones cuantitativas, ¿cierto? En inicial primaria, descriptiva literal. En secundaria, numérica, descriptiva, ¿cierto? Para definir todo lo que es evaluación, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Ahí tenemos todo lo que es evaluación completa. Esto está sacado de la guía de evaluación. ¿Cómo debe ser? ¿Qué características tiene la evaluación de la básica regular? Es procesar. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo informo al alumno y a los padres ya no es la nota final, sino lo que informo es el proceso. Lo que determina que el alumno esté, logrando o no la capacidad es el proceso. ¿No? Por eso nosotros decimos, es permanente y será el diverso tipo. En inicio, en proceso y salida. Anteriormente era determinante la de salida, pero nuestra currícula, el determinante es la evaluación de proceso. O sea, todos hacemos evaluación de proceso. Es decir, las notas que voy a obtener en mis estudiantes son de sesión a sesión. Ya no es del examen que tomo al final, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por las capacidades, porque para una sesión tú has propuesto una capacidad, para la otra sesión es otra capacidad, la otra sesión es otra capacidad. Por lo tanto, las notas que deben ir adquiriendo los alumnos son por sesión. Ahora dice, sesión hecha, sesión evaluada, pero no necesariamente calificada. Eso hay que tener en cuenta, porque si no te vas a llenar de cantidad de notas, ¿cierto? Pero sí queda claro, sesión hecha, sesión evaluada, no necesariamente calificada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener toda una secuencia y recién ubicarle una nota, porque progresivamente lo puede ir obteniendo, ¿cierto? Muy bien. Flexible se da en las diferencias personales de los estudiantes. ¿Por qué? La evaluación es individual, depende del ritmo y estilos de aprendizaje, atiende a las necesidades específicas. Integral, porque involucra las dimensiones intelectuales, sociales, afectivas y axiológicas. Eso es importante, ¿no? Como nosotros formamos, ahora nos interesa que de repente un estudiante sea un hombre de bien y no necesariamente que sepa mucho, ¿cierto? Sino que observamos la integralidad en la evaluación. Sistemática, la evaluación no es punitiva. Nosotros no evaluamos como castigo, sino nuestra evaluación tiene toda una planificación, ¿cierto? Se planifica, se escogen los instrumentos que va a servir para recoger y seleccionar información, la interpretación y valoración, la comunicación, y finalmente nosotros siempre evaluamos para tomar una decisión de qué manera contribuyo a que mejore el estudiante. Anteriormente evaluábamos para determinar si pasa o repite, o si entra en recuperación. Ahora no, ahora evaluamos para encontrar estrategias y tomar decisiones de refuerzo o de complementación.
Participativa. La evaluación en la actualidad debería ser participativa con la intervención no solamente del docente, sino también de los padres. Todos debemos participar en evaluaciones, docentes, alumnos, padres. En otras palabras, podría encontrar algún instrumento de evaluación que permita que trabajen padre e hijo. Y eso me permitiría observar también los niveles del apoyo que ellos están haciendo, como es ahora la ruta que están implementando para los padres de familia. No se olviden que ya en esta parte se trabajó hace mucho tiempo. Todos los padres recibieron, no sé dónde estará, recibieron su manual de padres de familia. En ese manual que le entregaron a los padres de familia, si lo han revisado, están todas las capacidades desde inicial hasta secundaria. Y cómo ellos deben reforzar. Por eso decía ahí, ¿no? En ese manual decía lo siguiente, ¿no? Los profesores en la reunión técnico-pedagógico deben exigir que el padre de familia asista con el manual de padres, porque ese manual busca que ellos apoyen en los aprendizajes de sus hijos. Yo sé que seguro alguien va a decir, pero si no sabe leer, si no sabe escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser, pues, ¿no? Pero uno de los 40 que tiene de repente lee y puede apoyar mejor a los aprendizajes de sus hijos. Muy bien, finalmente. Tutorías y orientación educativa. La tutoría y orientación educativa es otra dimensión. En la secundaria, a partir de este año, llega a tener mayor fuerza, ¿cierto? Porque la tutoría está definido como un trabajo personalizado y trabajo grupal, trabajo al interior de la escuela y trabajo fuera de la escuela. Entonces, si trabajamos de esa manera la tutoría, podríamos estar entendiendo de que estamos haciendo un trabajo integral. Perfil de tutor. Por ahí puede ponerles un caso, ¿no? Porque había esa constante persistencia de que había profesores que no querían asumir la tutoría. El marco del buen desempeño docente ahora define: si un docente no tiene las características de ser tutor, entonces no puede continuar en la carrera, porque es el perfil básico del docente de ser tutor, pero no tutor para hacer fiesta de promoción, para entregar biblioteca, para pintar aula. De esa tutoría no nos habla DCN, no nos habla la pública, sino nos habla la tutoría como soporte en las dimensiones académicas, emocionales, familiares del estudiante, ¿cierto? Entonces ve a la persona como un ser humano. Tutoría en la educación básica regular, desde inicial hasta secundaria. Todos hacemos tutoría como área y en nuestra área, ¿cierto? Como área, si es que llevas tutoría, y en nuestra área, si es que no tienes tutoría. Entonces, esto definido en la tutoría. Y finalmente, educación inclusiva. Educación inclusiva. Si tuviéramos que ver los antecedentes, nosotros no hemos trabajado anteriormente en educación inclusiva propiamente dicha. Al contrario, era exclusiva, ¿cierto? Pero ahora sí tenemos varias cosas. Para comenzar, tenemos una legislación que dice la legislación sobre la inclusión. Define varias cosas. Ahora acaban de publicar nuevamente en esta semana otra norma de inclusión, donde todos deben tener la misma oportunidad. Todos los estudiantes deben tener la misma oportunidad y ningún estudiante se debe quedar atrás. Y eso tiene toda una explicación. Es decir, si se aplica esto, ningún estudiante debe repetir. ¿Por qué? Porque ningún estudiante se queda atrás. Entonces, hay toda una explicación que posteriormente seguro se va a ir esclareciendo. ¿Qué más en la legislación? La legislación dice que un niño con necesidad específica exige el esfuerzo del docente de 5 alumnos. Pedagógicamente, un niño con necesidad exclusiva, necesidad específica, vale por sí, pedagógicamente, pero administrativamente sigue siendo 1. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, cuando tú diseñas y adaptas la currícula, es posible que te tengas mucho tiempo como este estudiante, pero a la hora de ponerle a la nómina no le vas a poner 5 veces al mismo alumno. Entonces ahí sigue valiendo por 5, porque ahí puede venirles una pregunta, y porque todos nos hemos puesto en la cabeza, ya, si yo tengo 2 de inclusión, entonces valen por 10. Pero confundimos lo pedagógico con lo administrativo. En lo administrativo sigue siendo 2,
en lo pedagógico demanda el esfuerzo pedagógico como atender a 10 alumnos, ¿cierto? Por eso es que cada aula debe tener 1 o 2 como máximo con características de inclusión. ¿Qué se hace con la currícula en el caso de inclusión? Se adapta. La currícula se adapta, se hace adaptación curricular. ¿En qué consiste la adaptación curricular? En adaptar según la necesidad específica del estudiante. Punto final. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte. Y la segunda parte es resolver las 60 preguntas teóricas que están en el fascículo. Y la vamos a ir respondiendo conmigo. ¿Estamos? Uno por uno lo vamos leyendo, lo vamos analizando y vamos dándole la respuesta. Todos tenemos nuestro fascículo.